Bueno, pues ya para comenzar y para orar y seguir con la charla, gracias Santi, muy bueno. Saludos a Arcelia, Ana Dolores, Karina, Rosy, Eliana, Rosy que saludos, Ángel, bueno, pues a Los Cabos, Hermosillo, León, ¿dónde más? Pues bueno, muchos saludos a todos. Y bueno, pues vamos a Tlajomulco. Ah, no. Sí, sí, sí. Ya. Sí. Te voy a nombrar entre los foráneos. Híjole, qué llevado. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, vamos a orar para comenzar, ¿sí? Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día y esta oportunidad que nos das de, pues, alimentarnos de ti, de tu palabra, de todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por todo tu amor, por tu cuidado, que pues está representado en este momento porque quieres hablar a nuestras vidas, Dios, a nuestros corazones. Gracias por este tiempo, que tu presencia esté en este lugar, que tu espíritu se mueva con libertad. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Precisamente lo que sucedió fue eso. En la semana, los días, eh, sí, pues sí, exactamente. Aplicó la del ruido. ¿Eh? Ya, exacto. Ya. Qué risa. Ay, Betty. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Voy a comenzar con los comentarios que tuve en la semana. De repente, una persona me preguntó, me mandó unos mensajes y me dijo, oye, ¿qué opinas de esto? ¿No? Entonces, el mensaje que me envió tenía que ver con el Evangelio de Juan, ¿no? Y muy enfocado sobre todo en, digamos, en la manera como Dios se representa, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo, ¿no? Son los tres aspectos que de manera general conocemos, hemos escuchado, aunque sea religiosamente, pero lo hemos escuchado, ¿no? En el nombre del Padre, ya sabes, ¿no? Entonces, pues de alguna manera es algo que hemos escuchado mucho tiempo, ¿no? Una cosa es escucharlo y otra cosa es realmente entender por qué está así, o sea, por qué es Dios Padre, por qué Hijo en la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo, cuál es el trabajo, qué hace, cuál es la idea. Entonces, el mensaje que me enviaron dice algo así, y lo voy a leer tal cual para que nos vayamos metiendo en materia. Y tiene que ver precisamente con una duda que hay acerca de, a ver, Dios, ¿son tres, son dos, es uno? ¿Y por qué tres? ¿Y por qué uno? ¿Y por qué a veces dice que dos? ¿Y por qué a veces dice que uno? ¿No? Entonces, creo que este tipo de dudas son normales, ¿no? Definitivamente. Eh, estudiaba hace 2 días le daba estudio a un joven y precisamente en la parte del estudio que estábamos viendo, ahí decía, cuando leas la Biblia, ¿no? Léela con la idea de entenderla, de entender sus verdades, de apropiarla. O sea, comienza muchas veces desde la actitud, ¿no? Entonces, estudiábamos esa parte, tenía mucho sentido. Dice aquí, me manda este mensaje, dice, en Juan 14:9, Cristo no dijo, así me lo escribe, Cristo no dijo, el que me ha visto al Padre y al Espíritu Santo. Juan 1, del 1 al 3, muestra la relación que Dios y Cristo tienen. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él mismo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que existe fue hecho. De nuevo, no hay mención del Espíritu Santo. Solo se hace referencia de dos seres. ¿Ok? Entonces, me dice, su pregunta es, pues, ¿qué opinas de esto? Entonces, digamos que el argumento era, son dos, son tres, ¿no? Porque en este pasaje sí no se menciona el Espíritu Santo.
Entonces yo me quedé pensando y dije, ay, qué curioso, ¿no? Cómo surgen este tipo de planteamientos, ¿no? Que para mí a lo mejor es muy claro, pero, pero dije, wow, o sea, suena interesante, digamos, el cuestionamiento, ¿no? Y otra persona también me preguntó por otro lado y me dice, oye, cuando dice en Juan 14:6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, ¿no? Juan 14:6. Dice, pero a ver, o sea, pues ya no entendí, entonces Jesús no es Dios porque pues va a llegar al Padre, ¿no? Entonces, pero es a través de Él, ¿no? Entonces, piensa en todo ese tipo de circunstancias, situaciones. Y dije, ay, qué curioso, pues, o sea, te repito, tal vez yo ya lo tengo muy claro y puedo pasar o sea, puedo, digamos, como no cachar que hay este tipo de planteamientos, ¿no? Y a veces uno dice, oye, pues está muy fácil, está muy claro, ¿no? Y no, realmente no es así. Pero te voy a decir la respuesta que le di a esta persona, la primera que me dijo de Juan. Le dije, mira, yo lo veo así. Bueno, te lo voy a poner en un aspecto sencillo, pues, o sea, de la vida real de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo soy el padre de Ivana, ¿no? Y de Natalia, soy el hijo de Clemente y de Alicia, y soy el hermano de Alejandro, y de Laura, y qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando de repente, sí, Oscar, claro, el papá de Natalia y de Ivana? Sí, exacto, pero no por el hecho de que no mencionaron que soy el hijo de Clemente y de Alicia y que soy el hermano de Alejandro y de Laura, pues no por eso ya no soy ni el hermano ni el hijo, ¿me entiendes? O sea, finalmente sigo siendo el mismo, solo que en esas circunstancias simplemente se enfocaron a decir, el papá de Natalia y de Ivana. Entonces, para mí, a la hora que explico esto, me dice, no, pues sí, claro. Y yo, pues sí, claro, ¿no? Pero no es tan claro, pues, es decir, sí entiendo que puede haber un momento así como difícil de entender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese sentido? Como comentaba el Santi ahorita, de lo que Dios había hablado a su vida, que la manera como tú y yo vamos a poder tener no solamente la claridad, sino el entendimiento concreto y vivir en la palabra, pues es eso precisamente, como el apóstol Pablo que vivió en la palabra. Entonces, podemos tener muchas dudas, sí, podemos incluso a lo mejor de repente tener como cuestionamientos, pues también, pero lo que debe quedar claro para ti, para mí el día de hoy, es que en la medida que tú vayas a la palabra de Dios y te alimentes de ella, la misma palabra te va a traer la respuesta, la salida, el entendimiento, la capacidad de comprender quién es Dios en todos los sentidos. Entonces, con este ejemplo, pues yo no sé, creo que Dios permitió que llevara este sencillo ejemplo, digamos, para entender cómo Dios, pues es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿En qué momento va a actuar como una, como la otra, como aquello, como las tres al mismo tiempo? Pues cuando sea necesario, ¿no? Pero al final del día, una no excluye a la otra. Y el hecho de que no se mencione en la escritura todo el tiempo las tres personas no significa que no sean lo que son. Ahora, este mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan es muy, muy interesante. Cuando puedan en su casa, igual, repaso nuevamente. El capítulo 14 para mí es de los capítulos, 14 de Juan, del Evangelio de Juan, para mí son de los capítulos en mi vida muy representativos, es decir, que han marcado muchos aspectos de mi vida por la forma como va narrando el momento Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, porque habla de las tres personas en este capítulo en particular, no en todos. Ujú. Entonces, ¿esto qué significa? Que en ese capítulo podemos entender, digamos, de manera más clara esta relación de estas tres personas. Entonces, por ejemplo, el 14:6, el que les comentaba ahorita, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Estoy en el capítulo 14 de Juan, versículo 6, que lo hemos escuchado, yo creo, varias veces, en general, todos los que estamos aquí, ¿no? Este versículo 6, por ejemplo, yo lo he utilizado varias veces para explicarle a la gente que Jesús dijo, yo soy el camino, es decir,
No dice, yo soy otro camino, o sea, yo soy otra manera, soy el camino, ¿no? Y la verdad y la vida, o sea, la única verdad y el único que da vida. Y nadie va a llegar a Dios sino a través de Él. Claro que aquí empezamos a aperturarnos un poco más y enfocarnos a qué se refiere con que nadie llega a Dios sino a través de mí. Esta expresión tiene que ver simple y sencillamente con la salvación. O sea, Él es el puente para llegar a la eternidad. ¿Cómo? A través de la salvación, a través de haber muerto en la cruz del Calvario. Esto hemos escuchado ustedes y yo muchas veces. Esto nos queda claro. Luego sigue en este mismo capítulo 14 Juan, Jesús explicando a sus discípulos lo que está sucediendo. Este capítulo, les repito, para mí es muy significativo porque comienza diciendo el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. Entonces, cuando habla en este sentido de no se turbe vuestro corazón, habla de nuestros miedos, de nuestros temores, de todo lo que experimentamos. Y comienza diciendo Jesús, oigan, yo estoy con ustedes, o sea, yo los voy a guardar, no se turbe su corazón y tengan miedo. ¿Creen en mí? O sea, ¿creen en Dios? Entonces, ahí vamos a estar contigo, ¿no? Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Este es otro aspecto también bien interesante, porque aquí Dios nos aclara que hay una morada eterna y para allá vamos. Y Jesús iba a preparar esta morada eterna. Entonces, otro aspecto bien interesante que nos da seguridad. En muchos sentidos, ¿por qué? Porque si nuestra seguridad está puesta aquí, en este lugar, en la tierra, pues perdón, pero todo el tiempo está temblando. O sea, es inestable todo. Yo tengo una aplicación que pues la bajé de pues, con tanto rollo que hay, ¿no? Que se llama Sky Alert, ¿no? Si yo me meto al Sky Alert, bueno, pues aquí me dice, pues dónde está temblando y total que me doy cuenta que en todo el mundo, ¿no? Todos lados está temblando. Y aquí ahorita, hace un minuto, bueno, hace una hora hubo un sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de 4 grados. En Baja California de 4 grados también hace igual, también otras 4, pero se me está actualizando ahorita. Pero desde ahorita hasta, y todo el tiempo, y te dice también a nivel mundial y lo que tú quieras. Entonces, todo se mueve todo el tiempo. Entonces, si mi estabilidad va a estar en algo inestable, pues entonces ya yo estoy siendo incongruente, ¿no? Oye, pero tenemos que vivir aquí. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero estamos hablando en un aspecto, digamos, en términos de lo que Dios quiere que tú y yo entendamos eh, para la eternidad o lo que podemos estar viviendo hoy día. O sea, ¿cuál es el propósito por el cual estamos aquí? Que es una, conocer a Dios primero como Salvador y en segundo lugar, recibir parte de lo que Él es en esencia como las arras, ¿no? Como una parte para que tú y yo entendamos que vamos a la eternidad y ahí va a estar todo perfecto. O sea, nos da una parte, pues. En las bodas, cuando se entregan las famosas arras, pues representa eso, ¿no? Una herencia que nos va a ser dado, algo de lo que vamos a proveer. Y el Espíritu Santo representa esas arras, ¿no? Esa herencia, esa promesa que nos da Dios de que va a haber una eternidad perfecta y por lo pronto aquí vamos a conocer parte de esa eternidad o de esa relación perfecta con Dios. Digo parte porque pues, somos imperfectos, no podemos conocerlo completamente como Él lo planeó. Entonces, en ese sentido, fíjate nada más qué interesante cómo Jesús va plasmando lo que Él está haciendo, lo que quiere hacer y lo que va a hacer con los discípulos y con todos los que crean en Él. Hay una parte donde dice Felipe, uno de sus discípulos, dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Fíjate qué interesante cómo también los discípulos como tú y yo pues, tenían lagunas o no comprendían muchas cosas. Entonces esto es normal. Pero es importante siempre, si tienes duda, pregunta. O ve con Dios y a ver, Dios, está pasando esto. Pero cuando tú y yo vayamos a la Escritura, tenemos que ir con la idea de, a ver, Dios, quiero entender. Dame entendimiento, dame la capacidad, la comprensión. No porque no te la quiera dar, pero te pone en el mood, te pone en la posición adecuada.
¿no? Entonces, es como, por ejemplo, la oración. Hay gente que dice, bueno, pero si Dios conoce todas las cosas, si Dios ya tiene la respuesta, pues ¿para qué tengo que orar? Es otro planteamiento, cuestionamiento o duda o como lo quieras ver. Y es normal, pues sí. ¿Tiene una razón de ser? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es? Que nos pone en la posición correcta. Nada más. Es decir, en el momento que tú oras a Dios, sí, obviamente Él conoce todas las cosas, tus necesidades, las mías, ubica la respuesta, todo. Entonces, ¿por qué orar? Porque nos pone en la posición correcta delante de Dios, nos pone en la actitud adecuada, el corazón está dispuesto para recibir la respuesta. Dios, te pido por esto y la salud y guíame en esto, la decisión que debo tomar, es porque ya estamos en la posición correcta de que cuando venga la respuesta, esa es. Si no, pues es así de que, pues Dios va a contestar y de repente va a llegar, oye, no, pero ¿cómo? ¿Y qué pasó? Y pues no tenemos la actitud, no tenemos el corazón, no estamos en el punto que debemos de estar para recibir la respuesta por parte de Dios. Pero la oración nos prepara para recibir la respuesta de Dios. En realidad es eso. O sea, no creas que yo estoy esperando, hijo, a ver a qué hora me pide, pues que ya sabes, no, o sea, Dios sabe lo que viene adelante, pero adelante, adelante, adelante. O sea, Él ya planeó pues, toda una línea en el tiempo, pero la oración nos permite ponernos en la posición correcta para que Dios nos vaya llevando por ese camino, por esa línea. Pero eso lo vamos entendiendo conforme vamos avanzando. Por eso el apóstol Pablo menciona muchas veces, no, es que quise ir a tal lugar, pero pues no pude ir, Dios no lo permitió, etcétera, etcétera. Y dices, oye, este cuate vivía intensamente su relación con Dios, ¿qué hacía, no? Y yo porque a veces o muchas veces pues, no lo veo así en mi vida. Entonces empezamos así como que a plantearnos, oye, bueno, es que Pablo era Pablo y pues yo soy yo y ya nos empezamos a tirar al piso y al drama, ¿no? Pero no es así, o sea, en realidad, si Dios le proveyó a Pablo la capacidad de discernir, de entender, de caminar, pues igual a ti y a mí. El otro día estaba leyendo, escuchando, que se me hizo una ilustración de verdad genial acerca de Dios, ¿no? A lo mejor ya lo escucharon ustedes, donde un niño, un chiquito, le pregunta a su papá, papá, volteaba al cielo y dijo, este, ¿cómo es Dios? ¿No? Y entonces, pues voltearon al cielo y pues, vieron un avión, ¿no? Le dice, ¿qué ves allá? No, pues un avión. ¿Y de qué tamaño es? No, pues es muy chiquito. Ah, ok, perfecto. Y lo lleva al aeropuerto, ¿no? Y le enseña los aviones. Dice, ¿y de qué tamaño es el avión? No, papá, pues es enorme. Pues niñito, es enorme el avión, papá. Exactamente, es igual con Dios. ¿Qué tan grande o qué tan chico lo vas a ver en tu vida? Pues qué tan alejado está de tu vida. O sea, qué tan cercano está de tu vida, así lo vas a ver. O sea, está muy cercano a mi vida, yo lo voy a ver enorme. Pero está alejado de mi vida, pues lo voy a ver chiquito, o sea, así. Así es Dios. Pero es lo mismo, sí. Es el mismo el avión, es el mismo arriba que abajo. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tan cercano lo tienes? Entonces, ¿qué tan cercano tenemos a Dios en nuestras vidas? Pues eso ya ahora sí que cada quien sus asuntos allá arriba, ¿no? Entonces, regresando a esta parte del capítulo 14 y todas estas dudas que vi que salían con respecto al trabajo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un poco más adelante dice, en el mismo capítulo 14, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él mismo las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego vuelve a repetir lo mismo. Dice, si algo pides en mi nombre, lo haré. Y aquí es otro aspecto también bien interesante que yo aprendí acerca de mi relación con Dios. O sea, para ser efectivas las oraciones, es como cuando tú quieres, digo, voy a poner este ejemplo,
porque pues, yo pasé por ahí. A mí todavía me tocó la época de firmar cheques, ¿no? Entonces, como cuando vas con un cheque al banco y lo quieres cambiar en la caja. Sí, pero si no está firmado, pues no te lo van a cambiar. Oiga, no, viene la cantidad y soy yo y me identifico lo que tú quieras, sí, pero hay que firmarlo. Sí. No, pero no me puedes hacer sin firmar. Pues no, porque es la manera como estamos confirmando que pues, exactamente que hay que hacer la transacción. ¿No? Entonces, si no, no lo puedo hacer efectivo lo que usted me está pidiendo. Oye, ¿quieres que la oración salga efectiva? Pídela en nombre de Jesús. Esa es la firma. Pum, 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 en el nombre de Cristo. Entonces, dices, wow, o sea, ¿cómo vamos, luego fíjate lo que dice adelante, dice, el 15, por ejemplo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Te imaginas esta promesa de Dios? O sea, porque tú dirás, ay, es que los discípulos pues, tuvieron a Jesús ahí en vivo, o sea, pues, qué onda, ¿no? Pues así cualquiera, ¿no? Oye, lo tengo aquí al lado. Esto que acabamos de leer es exactamente lo mismo que vivieron los discípulos. O sea, lo que está diciendo Jesús en este momento es, a ver, así como ustedes, discípulos, los apóstoles, estuvieron conmigo así, face to face, cara a cara, así va a estar cualquier persona que crea en mí. ¿Por qué? Porque dice aquí, el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. O sea, Jesús mismo, en la persona del Espíritu Santo, morará en nosotros. El día que tú y yo aceptamos la salvación, el día que dijimos, Dios, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, acepto el pago que hizo Cristo en la cruz por mí como mi sustituto. Y además, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a morar a mi corazón. No fue cualquier decisión. En realidad estábamos sellando la salvación y esas arras que es el Espíritu Santo, Dios, en un sentido espiritual, entró a morar en el corazón. Una cirugía espiritual, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Nos abrió así y entró el Espíritu. Oye, ¿cómo es posible esto? Yo no te lo puedo explicar, pero lo vas a ver en tu vida. Es lo único que te puedo decir. ¿Ok? Más adelante, por ejemplo, haciendo referencia al Espíritu Santo, el 26, el versículo 26 dice, más el consolador. Aparte, imagínate cómo lo dice Dios, el consolador. O sea, si alguien que nos puede consolar, pues es Dios. Sí, ok, mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mis tíos, mi esposo, mi esposa, sí, estoy de acuerdo, o sea, en un sentido, sí. Pero un consuelo absoluto, solo Dios, nadie más. Y fíjate cómo se representa el Espíritu Santo como el consolador, por un lado. Y dice aquí, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto que acabamos de leer es el ABC de nuestra relación con Dios. Entonces, esto que acabamos de leer es así, y encendía el motor. Y ya nada más mete primera, segunda o drive o lo que sea, ¿no? Entonces, fíjate bien, dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Esto qué significa? Y lo he platicado en algunas reuniones. Tengo varias anécdotas, pero hay algunas que en particular que las uso constantemente porque fueron muy simbólicas para mí. Hace muchos años viviendo en la ciudad de Mérida, estaba yo en mi oficina, en mi trabajo, tenía mi Biblia ahí en mi escritorio, y de repente entró una persona que trabajaba conmigo, empezamos a platicar de varias cosas de la chamba, y de repente se le quedó viendo la Biblia y me dijo, ¿es una Biblia? Le dije, sí. Y le dice, ¿y la entiendes? Y le dije, sí. Le dije, ¿tú la has leído? Dice, no sé si la leí. ¿Y le has entendido? Dice, no. Y le digo, y te voy a decir una cosa, te voy a decir por qué yo sí la entiendo y por qué tú no la entiendes. Porque quiero aclararte que yo no soy mejor que tú, para empezar. Pero hay algo que tú debes de comprender para que tú la puedas entender.
Y siempre utilizo este pasaje de Corintios porque se me hace un pasaje que nos pone en la posición correcta con respecto a la salvación, con respecto a, a nuestra posición delante de Dios, cómo debe ser nuestra comunicación con Él, nuestra relación con Él, etcétera, etcétera. Nos pone en la perspectiva correcta. Este, en Corintios, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, ¿ok? Voy a empezar a leer desde el versículo 14. ¿Mm? El versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí lo curioso es que va a hablar de tres personas, o la escritura habla de tres tipos de personas. El natural, el carnal y el espiritual. La pregunta es, ¿yo dónde estoy? ¿No? Ahorita voy a entrar a esa explicación. Pero dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de entender o discernir, como dice aquí, desde un punto de vista espiritual. Por eso dice espiritualmente, ¿ok? En cambio, el espiritual, aquí aparece el otro tipo de hombre, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate qué interesante, porque aquí habla de los dos hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. Hay un hombre carnal que lo menciona en otros pasajes, pero bueno, me voy a enfocar en estos dos. El hombre natural es el que no conoce a Dios, es decir, el hombre natural es todos nosotros. Pero en el momento que tú y yo entendemos y apropiamos el plan de Dios a través de la salvación, Él nos provee esa capacidad de llegar a ser de hombre natural a hombre espiritual. En un sentido yo lo veo así. Tú y yo estamos aquí como hombre natural y Dios quiere que estemos aquí en el plano espiritual. Aquí hay un plano espiritual y aquí hay un plano natural. Y para poder entender a Dios, pues hay que estar en el plano espiritual. Porque ¿cómo le hago para subir al plano espiritual? Bueno, lo que ha hecho mucha gente es, pues ponen escaleras, edificios, o sea, cosas, ¿me entiendes? Ya, la torre de Babel o sea, el hombre natural dice, pues para llegar a Dios y pues, se arma todas sus ideas y dice que va a llegar al plano espiritual. Nunca llega al plano espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede llegar al plano espiritual por sus propios recursos, por sus propias ideas, sino que Dios mismo preparó y planeó que Él nos iba a subir al plano espiritual. Esto nos aclara que no depende de nosotros. Y el punto es, bueno, ¿y en qué momento entonces Dios pues, nos va a subir? Oye, pues a mí me urge porque la verdad es que no estoy entendiendo nada. A ver, Dios, pues ya súbeme, ¿no? Porque pues no cacho nada. Dice Dios, yo lo planeé de esta manera. En el momento que tú entiendes que necesitas, primeramente, tienes la necesidad de ser salvado y nos da toda la explicación de cuando pecamos por primera vez, etcétera, etcétera, qué pasó, nos separamos de Dios, y entiendes la reconciliación que yo puse delante de ti, entiendes que soy un sustituto en tu lugar para que tú no pagues separado de mí en la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos entendiendo esto. Digo, sí, claro, lo voy comprendiendo. Perfecto. Entonces, lo que tienes que hacer cuando tú dices, Dios, yo creo, Jesús, tú eres el Salvador. Tú pagaste por mí, acepto la eternidad que tú me diste. Ok, perfecto. En ese momento ocurren dos cosas. Una, tú aseguras tu entrada a la eternidad. Y dos, permites que Dios te suba al plano espiritual. Digamos que es uno y dos. O sea, en un sentido, tomas una decisión, pero es un paquete de dos cosas. ¿No? De que Dios te da el pase a la eternidad, por un lado, al haberlo apropiado, y por otro lado, al dejar entrar a Dios a morar a tu corazón, dice, estás en el plano espiritual. Y hay un pasaje que también me encanta muchísimo, y todos estos pasajes que le estoy dando
Si se los pueden memorizar, mucho mejor, porque les va a servir no solamente para ustedes, sino para cuando tengan la oportunidad de explicarle a alguien dónde está parado o dónde debe estar parado, los puedan utilizar. Para mí son pasajes básicos, pues, porque los he usado mucho tiempo, ¿no? Este versículo del capítulo 36 del libro de Ezequiel, 36, en el versículo 26, cuando yo lo leí la primera vez y cuando lo fui procesando, digamos, dije, qué increíble la forma como Dios explica aquí el trabajo del Espíritu Santo. Este versículo 26 del capítulo 36 de Ezequiel dice así, ¿no? Dios dice, os daré corazón nuevo, o sea, te voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ti. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y fíjate bien cómo dice el 27, y esto ya empieza a cobrar más sentido a lo que hemos platicado. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. Grábense este y haré. Si se graban este y haré, bueno, yo creo que es como el que subió 3 niveles de un jalón, no sé, o sea, haz de cuenta que un shot así de, oye, ¿por qué se fue tan rápido? ¿No? Porque este y haré nos hace comprender que el que hace el trabajo es Dios. Ay, Oscar, me queda claro, sí, exacto. Quiero ver que mañana lo primero que hagas es orar y decirle, Dios, guía mi vida. Ah, entonces ahí sí estaremos de acuerdo. Pero si nos paramos, salimos corriendo, nos bañamos, nos cambiamos y nos vamos y a la mitad del camino empezamos a tener las adversidades y, ay, ni leí, ni oré, ni nada. Entonces, y haré, pues sí se entendió, pero no se entendió. Entonces, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta última parte, que Él hará que tú y yo andemos en los estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra, no significa que nos aprendamos los 613 mandamientos de la Escritura y que tratemos de echarlos a volar. No se trata de eso, porque además no hay manera. Es imposible. Es más, al segundo intento ya perdemos, ¿no? Sino se trata de entender que esa ley que él estableció, que puso los 613 preceptos, él los va a producir en nosotros de manera natural, no para que alcancemos la perfección, sino para que entendamos que el trabajo 100% es de él en todo momento. La gloria es de él, la honra es de él, el trabajo es de él, todo es de él. Entonces yo aprendo a descansar y qué descanso además. Entonces, si tú tomas este pasaje, lo trasladas al de Corintios, que dice que el hombre espiritual entiende todas las cosas, que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se tienen que entender desde el punto de vista espiritual, entonces tú entiendes que hasta que Dios no mora en tu corazón, no puedes entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Dios ya te abrió la puerta del corazón. Ah, bueno, ese acto que tú y yo hacemos concreta este pasaje. Entonces te daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ti. Y cuando dices, Dios entra a morar en mi corazón, su espíritu entra a morar a tu corazón y al mío. Y ahí queda, ¿eh? No sale. Claro, aquí viene otra explicación de tiempos y demás, pero hablando de nuestra generación, así era el plan. Una vez que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, empieza a hablar a nuestras vidas, de tal manera que cuando vas a la palabra de Dios, ¿qué crees? Ya la entiendes. A ver, aclaro, no de manera total, ¿verdad? Porque, oye, es que leí 4 capítulos y entendí 2 versículos. Pues está bien, ¿qué tiene de raro eso? No, pues que quise entender los 4. No, no vas a poder, ni yo he podido. Oye, pero ¿cómo? No se trata de entender la escritura de que Dios habla a mi corazón y que yo pueda entender. Sí, sí, se trata de eso. Pero si entendemos que este libro 100% es luz, imagínate que Dios diga, ahí va el bombazo de luz. No, pues nos quedamos ciegos. Vale, o sea, es tal la cantidad de luz que no la podemos soportar. No hay manera. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios dijo, es como el dimmer, el famoso dimmer, ¿no? Ya ahorita ya le vas aumentando y la luz
Si la quieres más bajita o más alta, ¿no? Le vas subiendo al nivel. Eso ya es hoy día, ¿no? Antes no era así. Antes era prendías y prendías, ¿no? Y apagabas y apagaba. Bueno, ahorita podemos utilizar esa ilustración porque pues ya la tenemos hoy día. Y en realidad es eso. O sea, entonces tú te vas alimentando de la palabra y poco a poco Dios va proveyendo la luz que necesitas para la comprensión. Entonces yo a veces les digo, oye, no, pero mira, tú síguete leyendo y lo que Dios vaya trayendo en tu vida. Y, a ver, Oscar, es que leí 2 veces el mismo capítulo y yo dije, ay, ok, está bien. Y otra vez, a ver, tú sigue leyendo, no importa que entiendas un versículo, 2 o 3, eso es lo que Dios tiene para ti. Pero a veces nos aferramos a un capítulo. No, no, yo hasta que no lo entienda. Bueno, pues si te quieres quedar ahí, pues es tu problema, ¿no? O sea, Dios dice, es una cuestión de ir poco a poco. Pues déjate llevar, ve avanzando. Yo muchas veces he platicado de, creo que fue el tercer año o algo así de mi vida en Cristo, o el segundo, no me acuerdo, que me leí la Biblia completa todo un año, ¿no? Y mi conclusión fue, no entendí nada. Esa fue mi conclusión. No sé si fue por consuelo o por lo que tú quieras, o Dios lo trajo a mi corazón, pero dije, pero seguramente de todo lo que leí, Dios, o sea, guardo algo en mi corazón. O sea, en algún momento esto algo va a funcionar, ¿no? Y también aprendí que yo tenía que ser constante, o sea, yo tenía que seguirme, ¿verdad? Y en algún momento, pues, bueno, pues al siguiente año que dije, y la voy a volver a leer un año completa, ese siguiente año de repente, ¡pum! Cosas que decía, wow, ¿cómo no había entendido esto, sabes? Entonces dije, ya, la lección está clarísima, es ir avanzando y Dios irá trayendo a tu vida lo que tengas que traer. Y hasta el día de hoy así ha sido. Entonces, esta parte del Espíritu Santo es ese, esa forma de Dios que dejó para hablar a nuestras vidas. Cuando Jesús menciona Dios Padre, Dios Hijo y no menciona el Espíritu Santo, está implícito, pues. Ahí está, no desapareció, tiene que ver. Cuando menciona que Jesús como Hijo, como Salvador, tú vas a Filipenses y el mismo Filipenses te dice, que Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz en la persona de Jesucristo. Por eso, tú y yo comprendemos en esta combinación de pasajes lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y dónde estamos parados. Es bien interesante toda la parte que tú escuchamos acerca de por qué Dios Padre y por qué Dios Hijo y por qué Espíritu Santo. Este capítulo 14 de Juan dice, yo creo que vienen mencionadas más de 20 veces la palabra Padre. Otra cosa que me impactó de este capítulo 14 de Juan. Más de 20 veces menciona la palabra Padre. No hay otro capítulo que lo haga, solamente ese. Cuando yo lo caché por primera vez, para mí fue muy claro que Dios quería decirme algo acerca de él como figura, como padre, y lo que significaba para mí. Y entonces este mismo capítulo 14 de Juan, en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes. Fíjate nada más este otro versículo. O sea, a mí este capítulo de verdad podríamos desmenuzarlo versículo por versículo y aventarnos 10 pláticas de los domingos. Así. Ahora imagínate entender toda la escritura. Dios no nos pide eso, para empezar. Pero es tan amplio, es tanto lo que podemos aprender, tanto lo que podemos alimentar nuestra relación con Dios, que en realidad digo, se me fue un día, o sea, tuve la oportunidad. Cada día que pasas un día, o aprovechado o desperdiciado, como lo quieras ver. Yo ya no quiero desperdiciar mi vida, y menos a estas alturas de mi vida, ¿verdad? O sea, digo,
no sé. Entonces digo, Dios, no, o sea, dame sabiduría para que yo sepa administrar mis días en cuanto a mi tiempo contigo. Prepara mi corazón para lo que viene adelante, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de hoy era, o es, que es muy normal que tengamos cualquier cantidad de dudas, o inclusive a lo mejor hasta cuestionamientos. Pero si tú y yo aprendemos a ponernos en la posición correcta en cuanto a la escritura, como yo le decía a este muchacho, le decía, en el estudio decía, tú vea la palabra con la idea de entenderla. O sea, si tú vas a la palabra con la idea de que, pues es que no la entiendo, es que no entiendo esto, no entiendo el otro, no va a funcionar. Pero si nos ponemos en la posición de Dios, o sea, ahora veo tanta cosa que hay, tanto que tengo que aprender, tanto que tengo que vivir en mi relación contigo, que yo sí lo quiero. Y entonces ya el día de la palabra ya no va a ser una cuestión de que, ay, el Oscar ya nos recordó el plan de lectura, que leamos, ¿no? No, ya no va a ser eso, ya va a ser cada quien de manera natural, va a ir palomeando los avances de cada día y será porque pues Dios ya puso en sus corazones esa necesidad. Y no es el que está acá diciéndoles, oigan, por favor, muchachos, muchachas, recuerden, tienen que leer, es importante para sus hijos. O sea, dices, no, o sea, ¿cómo? Ese es el trabajo de Dios, tan increíble que cuando lo veas de cerca vas a decir, wow, está enorme. Dios está enorme, como el niñito cuando, ¿te imaginas el niñito cuando vio el avión de frente? Dijo, ¿qué es esto? O sea, pero así a la distancia, no, pues, sí. ¿Cómo lo estamos viendo hoy? O sea, ¿cómo está Dios hoy en nuestras vidas? Si está aquí cercano, pues lo vas a ver enorme. Tan enorme que va a ser importante para ti y para mí el seguir alimentando nuestra relación con Él. Entonces, este, este otro pasaje del capítulo 15, y por aquí ya voy cerrando la charla del día de hoy. Este muchacho me decía, fueron dos jóvenes, una mujer y un hombre, los que me hicieron estas preguntas, ¿no? Entonces, este muchacho tiene, tener como 16 años. Me dice, oye, Oscar, a ver, tengo otra duda. Dice, aquí en el capítulo 15 de Juan, dice, en el capítulo 15, en el versículo 4 y 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Mm? Entonces, me dice, oye, a ver, explícame este pasaje, porque yo lo leo y dice Dios que tengo que permanecer en él. Y así como el pámpano, pues, para poder llevar fruto, pero que si no permanezco en él, si no permanezco en la vid, así tampoco él va a permanecer en mí. A mí la verdad me suena como una amenaza, ¿no? Y yo dije, ah, caray, nadie me había dicho eso. Yo dije, ¿cómo? O sea, me dice, pues sí, me está amenazando que si no permanezco en él, entonces, amigo, a ver, cálmate, por favor. Yo dije, wow, nunca lo había pensado así, ni nadie me lo había preguntado así. Ujú. Entonces, muchas cosas que Dios tiene en su palabra que pueden parecer amenazas, no lo son, ¿me entiendes? O sea, en realidad son consejos, son advertencias, como lo quieras ver. Entonces yo le expliqué, le dije, no, mira, a ver, ahí te va, déjate lo pongo desde este punto de vista, ¿no? Y así está el cual. O sea, de manera simple es un árbol con las ramas. Y si es un árbol que da, pues, no sé, limones o naranjas o lo que tú quieras, pues, ¿qué pasa si cortas la rama del naranjo? Pues ya no puede dar naranjas, ¿no? Así de fácil. Digo, lo que Dios está diciendo es que Él representa el tronco y tú eres la rama. Y te está diciendo lo importante que es que tú tengas esa relación íntima con Él, que no te separes de Él, porque Él es el tronco. O sea, en realidad lo que se separa no es el tronco de las ramas, sino las ramas del tronco. ¿Sí me explico? Entonces, si tú como rama, Dios está ilustrando que tú eres una rama, que estás pegado ahí en el tronco, en tu relación con Dios. Este es el tronco.
palabra, Dios, Dios mismo, este es. Si tú te separas de la palabra de Dios, es como esa rama que se separa del tronco y entonces, ¿qué va a suceder? Yo, ¿qué pasa con una rama separada? Dime, ¿qué pasa? No, pues se muere, exacto, pues tal cual, tal cual. Y Dios no quiere que te mueras en un sentido espiritual, pues. Es decir, no quiere que tú pierdas esa oportunidad de dar fruto. Y le dije, mira, el fruto del que habla Dios tiene 9 aspectos. O sea, no es un aspecto, el fruto de Dios no es un aspecto, son 9 aspectos. Imagínate nada más lo completo que es, ¿no? Es como de repente la naranja, el limón, pues tienen que vitamina A o C o veto a saber, cada una tiene sus propiedades. Bueno, el fruto de Dios tiene todas, todas en uno, el fruto de Dios. Y uno de los aspectos de este fruto es el amor. Otro aspecto, pues, es el gozo. Otro aspecto es la paz. Y dime, a ver, dadas las circunstancias que estamos viendo y que hemos vivido, ok, por generaciones, pero hablando de nuestra generación, de nuestro entorno hoy día, dime si lo que no queremos es tener paz. Todo el mundo está buscándola, tener paz. Ahora, ¿quién lo va a resolver? ¿El gobierno? Pues claro que no. Las políticas, no sé qué, tampoco. La paz que tú estás buscando es una paz en el interior de tu corazón, en tu interior. Y esa solamente la va a dar Dios. Es algo que la va a proveer y es un aspecto del fruto. Si tú cortas la rama, ya cortamos toda la comunicación necesaria para llegar a ese punto. Entonces, en realidad, cuando Dios te dice, permanece en mí, no es una amenaza. O sea, en realidad, en su amor te dice, oye, no te conviene, amigo. O sea, yo soy el que proveo esto y te vas, no te vayas. Entonces, más bien eh, es un consejo, ¿no? Que una advertencia de algo que el afectado eres tú, el afectado puedo ser yo. Pues Dios es Dios. Sí, exacto, de algo que podemos pues, no tener. Y Dios lo que quiere es que tengamos todo lo que Él planeó para nosotros. Y si planeó que ese fruto se dé en nuestras vidas, pues, ¿por qué perdernos esa oportunidad? Oye, es que ¿será que de verdad nos perdemos esa oportunidad? Uy, no, pues ni para qué hablamos de ejemplos. Vamos a acabar todos deprimidos. Yo me acuerdo una vez que una persona, no, o sea, no tiene sentido. Mejor vamos a verlo en este sentido. Entonces, espero que haya quedado claro estos 2 ejemplos, porque para mí la semana fue así como, wow, o sea, en el sentido de que nadie me había preguntado así, ni me lo había planteado así. O sea, pero es normal, pues, o sea, estas 2 personas, sobre todo una de ellas, pues en realidad quiere crecer, o sea, quiere conocer tú te das cuenta cuando alguien dice, yo quiero crecer en mi relación con Dios, está en la posición adecuada y entonces si no se mueve de ahí, ¡fum! O sea, nadie lo va a alcanzar. Pero también ves cuando alguien, pues sí, pero no, pero déjame ver, pero déjala pienso y regreso y voy y vengo. Y entonces nunca va a entender si el Espíritu Santo era el Padre, si era el Hijo, si no sé qué, si son 2, si son 3, son 4, si es mujer, si es hombre, si... Ve tú a saber. Un enredo. Al final de cuentas es un enredo. Entonces, esta parte del Espíritu Santo tú velo, es em, esa manera como Dios estableció para hablar a nuestros corazones. Porque este libro es espiritual. Por eso es normal que la gente no lo entienda. Porque el hombre natural, el que no ha vuelto a nacer, nunca lo va a entender. Y entonces lo va a entender desde un punto de vista intelectual y a su forma de... Pero va a estar todo al revés, va a estar todo distorsionado. Porque solamente Dios alinea de manera adecuada el entendimiento de su palabra. Y lo acabamos de ver ahorita. Dios nos dijo, el hombre espiritual puede entender las cosas, el hombre natural no las... Y no solamente dice que no las puede entender, sino que también aclara y dice, para él son locura. Yo me acuerdo que a este amigo de que trabajaba conmigo y en medio le dije, ¿a poco no de repente leíste cosas y dijiste, oye, qué loco está esto? Me dice, no, pues sí. Pues todo es tan exacto que digo, wow, Dios, no puede ser, o sea, así es. Dije, bueno, para que ya no sea locura la escritura, tienes que volver a nacer. Y yo recuerdo que ahí Dios me abrió la puerta
y lo puede llevar a la salvación, ¿no? Entonces, todo esto que tú y yo estamos estudiando, pues tú apropialo también. Memorízate los pasajes, ubícalos, porque va a haber gente que en algún momento te va a preguntar, oye, ¿cómo puedo conocer a Dios? Y sí, a lo mejor le puedes poner una plática, le puedes regalar un folleto, lo que tú quieras, pero Dios también nos ha llamado a transmitir, a pasar esa estafeta de la salvación a los que no lo conocen. Pero es importante que tú y yo estemos llenos de la palabra de Dios, estemos llenos del Espíritu. Y yo creo que la próxima semana voy a continuar. Hay una parte en la Escritura que habla de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo saber estoy lleno del Espíritu Santo? Porque lo menciona varias veces. Que no es que ya entra a morar y entonces ya estoy completo, o me falta, o le tengo que echar ganas, ¿cómo puedo saber? ¿Y por qué debe de haber llenura del Espíritu en mi vida? ¿Cuál es la razón de ser? Todo tiene una explicación. Pero lo voy a dejar ahí en stand-by y yo creo que vamos a profundizar la próxima semana en esta parte. Y bueno, pues, si no hay alguna pregunta, gracias por la aportación, Santi, del inicio del estudio. Me ayudó bastante para meterme en el tema. Y de verdad, o sea, cuando eh, tengan alguna duda o algo, lo peor que les puedo decir es que lo investigo, ¿verdad? Pero en términos generales creo que puedo ayudarles y esto finalmente es para que tú y yo sigamos creciendo en nuestra relación con Dios, sigamos apropiando sus promesas, caminar en la verdad, y todo esto nos va a dar la paz. Ese fruto, esos 9 aspectos, van a ir agarrando ahí fuerza en nuestras vidas, ¿no? Son 9 aspectos. Claro, queda claro que de repente alguno que otro como que aspecto, como que de repente no terminan por engañar, ¿no? La parte de la paciencia, por ejemplo, ¿no? Híjole, es el aspecto donde yo llevo 30 años, digo, Dios, qué barbaridad, ¿cómo le hago? ¿No? Ya sabes, ¿no? O sea, híjole. Pero pues yo también sigo caminando, sigo creciendo igual que ustedes, o sea, como le dije a este amigo de Mérida, no soy mejor que tú, o sea, en realidad simplemente dispuse mi corazón, que es lo que él pide para nosotros, y es todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar gracias. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das. Ay, Dios, pues, de ver tu precioso amor, de ver tu cuidado, de todo lo que tienes para nuestras vidas, que es lo mejor. Sabemos que pues vivimos en un mundo con muchas adversidades, con muchas complicaciones, pero que estas no están, Dios, fuera de tu control, sino al contrario, son momentos que permites, Padre, para que podamos poner nuestros ojos en ti y confiar como pámpanos, como ramas, lo importante que es mantenernos en la vid, en el tronco que eres tú, Señor. Gracias por recordarnos lo importante que es dejar que tú alimentes nuestras vidas. Darte las gracias porque ahora entendemos que a través del Espíritu Santo que entró a morar en nuestros corazones, a través de él podemos comprender quién eres tú, conocerte de una manera más íntima, Señor. Gracias por recordarnos nuevamente esto. Pedirte para que pues, tú sigas guiando no solamente este día, sino toda la semana y que nos traigas con un corazón alegre y con un corazón dispuesto nuevamente a recibir tu alimento, Dios, el próximo domingo. Gracias te damos en nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.